El cuarto episodio de los Beast Games inicia con solo 148 jugadores restantes, y ahora sabiendo que varios de ellos irán a la isla de MrBeast, y otros cuantos serán eliminados. En este caso recordando que MrBeast había anunciado que el primer helicóptero ya se había ido, el segundo partirá pronto, y otros 8 más estaban de camino, recordándoles a todos que había un boleto dorado para el helicóptero escondido en alguna parte de Beast City, por lo que ahora todos se pueden a buscarlo. Gente saltando sobre los parques, subiendo las torres, Chandler sentado por ahí, y muchas personas más literalmente hacían de todo por llegar antes al dichoso boleto dorado, hasta que de pronto alguien lo encontró bajo una mesa. Era 413, por lo que ahora él será quien escoja a los demás integrantes que se subirán con él al helicóptero. La primera persona que 413 elige es 453, luego 245, también escoge a 494, a 380 también, el capitán de su equipo por haber rechazado $1.000.000 anteriormente, y la última persona era 566. Y por cierto, este helicóptero está lleno de puros hombres, recuerden eso para más adelante. Ahora solo quedan 8 helicópteros más, por lo que todos los demás serán sometidos a varios minijuegos para escoger quiénes serán los afortunados ganadores que vayan a la isla de MrBeast. Y bueno, el primer minijuego será que, usando unas vendas para taparse los ojos y una pelota, los participantes tendrán 10 minutos para soltarla lo más cerca de ese tiempo, y los 6 que lo hagan más cerca del segundo cero serán los que suban al helicóptero. Sin embargo, si se pasan de ese tiempo o tienen su pelota aún en la mano, serán eliminados. Y tras colocarse las vendas es que empezamos con el primer juego. Toda la gente estaba serena, contando mentalmente, y hacía ansiar ser de los ganadores de subirse al helicóptero, mientras otros como ella solo dejaron caer su pelota. Así no irían a la isla, pero tampoco serían eliminados de los Beast Games. Así vamos ya poco más de 4 minutos, y la gente creyendo que ya pasaron 10, empezaron a soltar sus pelotas. También tenemos a esta compañerita, 976, quien tras perder la cuenta y dejar su pelota, se pone a decir números al azar para sabotear a los demás, por lo que varios también dejaron caer sus pelotas, mientras otros simplemente seguían concentrados en lo suyo, concentrados en contar y ser los afortunados ganadores del helicóptero, y quizá y solo quizá de los Beast Games. Ya quedaba menos de un minuto, y ya quedaban pocos también con la pelota en mano hermano, haciendo que ajusten al máximo con el tiempo, algunos claro siendo eliminados como todas estas personas. Algunos perdieron la concentración por la chica de hablar, y otros por sí mismos, siendo que 20 personas fueron eliminadas. Y ahora tocaba anunciar a los ganadores, analizando hasta el último milisegundo hasta que la pelota toque el suelo. Primero tenemos a 895, quien soltó la pelota faltando 3 décimas de segundo. Luego, con una centésima de segundo de diferencia, tenemos a 182, y una décima de segundo después es 907, luego 499, 559, y la última persona, faltando una décima de segundo antes de completar los 10 minutos, es 672, siendo que estas 6 personas serán los siguientes participantes de la isla. Y ahora tocaba el siguiente minijuego, reuniendo a todos alrededor del helicóptero. En este caso, cada uno tendrá una moneda dorada de Beast Games, y la persona que reúna 100 monedas pidiéndosela a otros en 10 minutos o menos podrá reclamar su asiento en el helicóptero, así como elegir a los otros 5 pasajeros, juego que justamente es aprovechado por Jeremy, el barbón que también había rechazado $1.000.000 anteriormente. Todo el mundo empieza a hablar de darle su moneda, o bueno, la mayoría en realidad, ya que los otros no confiaban en él, y algunas chicas creerían que no los iban a escoger porque este tenía una esposa. Y si el dichoso Jeremy no alcanzaba las 100 monedas en los 10 minutos, el helicóptero se iría vacío. Ahora, tras mencionar esto, varias personas le empezaban a dar sus monedas a Jeremy. Sin embargo, había algunos que no estaban de acuerdo con dárselo a él. Creían que era un manipulador, algo así como el líder de una secta. Hasta vemos que habían algunos que habían dado su moneda a Jeremy por opresión social, mas no porque creyeran en él. Esto causó cierta incomodidad entre todos los participantes, pues seguían y seguían acusándolo de manipulador, así como otros decían que si no le damos su moneda a Jeremy, ellos serían los eliminados de los siguientes juegos. Esto se intensifica cuando directamente le preguntan a Jeremy si llegará a elegir mujeres, y él solo respondía que rezará y así sabrá a quiénes escoger, cosa que no parecía ser una respuesta clara para varias chicas, generando más dudas que aclaraciones. Así seguía y seguía el juego, hasta ya se hacía de noche inclusive, y faltando menos de 30 segundos, y uno que otro sigue dando su moneda, hasta que se acabó el tiempo, y vemos que llegó a juntar 103 monedas, o sea que ganó, y por lo tanto verá quiénes serán los que lo acompañarán a la isla, aunque no sin antes se pone a rezar un poquito. Y tras esto, como si de un predicador se tratase, según la palabra de Dios, escogerá a las personas que el Señor le dijo que escojan. Amén. Estas personas serán 934 y 831, y será deber de estos dos escoger a otras personas más, según así lo deseó el Señor, y 991.
el ganador del boleto dorado. Las demás personas escogidas fueron 858 y 930, otro grupo más de puros hombres. Y la última persona de este helicóptero será 976, una chica que no conoce de nada. Y para remate no le convencí la manipulación de 991 en ningún momento. Y para recontra remate fue ella quien saboteó a los demás en el juego de la pelota. Qué irónica es la vida, ¿no creen? Y bueno, tras su ida a la isla de sus jugadores llegamos al día siguiente y tocaba el siguiente minijuego, donde será a través de grupos de 6 personas, para que así los grupos completos de personas se vayan entre los 3 helicópteros disponibles, teniendo como única pista antes de formar equipos, no rompan el cristal. Y la gente no entendía del todo a qué se refería Jimmy. Sin embargo, aún así varios equipos se fueron formando. En este caso el juego consistía que a la primera persona de cada fila se le asignaría una bola de cristal super duper frágil, y los 3 primeros equipos que la pasen hasta el final de su fila sin tocarla o romperla, ganarán su asiento en el helicóptero. O si por el caso varios dejaban caer su bola, los 3 últimos equipos que no la rompan avanzarán. Una vez empieza este reto de equilibrio y concentración, la gente se empezó a estresar, pues hacía mucho viento, lo que dificultaba las cosas. Y tras esto, ¡pum!, la primera esfera rota del día de hoy, y luego otra y otra, por lo que algunos empezaron a simplemente quedarse con la esfera y esperar a que los demás equipos rompan sus bolas rojas. Y mientras que ellos solo esperan que pase el tiempo, yo te pido que dejes tu like y te suscribas si te está gustando el resumen. Y si te miras el video hasta el final, pues mejor que mejor. Y bueno, ahora sí, continuamos con la historia. Así pasaba y pasaba el tiempo, hasta solo quedar 4 equipos aún con su esfera. Y aunque ajustando las nalgas, poco a poco iban pasándola, no, ya la rompieron. Eso dejaría a los 3 equipos restantes como los ganadores del viaje a la isla de MrBeast. Y entre despedidas y subidas a helicópteros, vamos con el siguiente minijuego. Este constaba de que en un minuto tendrán que decidir si cruzaban la línea hacia el círculo. Pero ojo, que si al menos 2 personas entraban ahí, ambas quedarían eliminadas. Eso sí, podían gritar y hablar todo lo que quieran para confundir a la gente. Y para resumir este juego de saboteos e incertidumbre, te cuento que cuando se acabó el tiempo, 2 personas habían entrado al círculo, por lo que F por ambas chicas. Ahora tocaba la segunda ronda de este juego, y en esta ocasión se logró el cometido. Solo una persona entró, 616, por lo que ahora ella escogerá quién se va con ella a la isla. Y sus números eran 339, C361, 536, 803 y 886. Esta vez sí salió un equipo más diverso, la verdad. Para ahora ir con el penúltimo juego, el cual será en la Beast Torre. O bueno, supongo que así se llama. Aquí MrBeast le dice que si suben a la torre de la izquierda seguirán jugando, o si van a la torre de la derecha serán eliminados, pero con dinero asegurado de por medio. En este caso será la división de $250,000 por cada participante eliminado ahí. Al principio uno que otro subía a la torre de los $250,000, pero cuando faltaban menos de 20 segundos, muchas personas llegaron a esa torre, siendo que al final 18 personas fueron eliminadas, por lo que sería poco más de $13,800 por persona como premio de consuelo. Y para los que sobrevivieron en la otra torre tendrán una pelota roja y tendrán que lanzarla, siendo que el que atine la pelota más cerca al maletín dorado será quien gane el boleto dorado. Y bueno, aquí la gente tiraba y tiraba sus pelotitas. Sin embargo, la que se acercó más hasta el momento era 561 por centímetros literal. Esto claro emocionó a la concursante, pues ella era madre soltera de 2 hijos y ese dinero le vendría muy bien, hasta que la gente empezó a desinflar sus pelotas para que así no reboten tanto. Y fue así como 696 se volvió ahora la pelota roja más cercana a la maleta dorada. Y finalmente, y luego de 9 jugadores más, ella termina ganando este reto de la pelotita, acabándose por ir a la isla de $2 millones de MrBeast con 947, 626, 457, 631 y con 545, siendo que esta vez casi todos fueron mujeres, por lo que ahora tocaba el último minijuego. Aquí tendremos 9 plataformas, y en grupo de 6 personas irán a las plataformas, siendo que estos grupos de 6 serán las personas con las que subirán al helicóptero si llegan a ganar. Pero esto era mentira en realidad, ya que luego cuenta que las reglas eran que cada persona tendrá una moneda, y cada plataforma le dará su moneda a solo una persona para continuar, siendo que solo una persona de solo 6 plataformas podrán subirse al último helicóptero hacia la isla de MrBeast, siendo la primera persona 817, pero ella creía que en realidad iba a ser eliminada, y no elegida, así que la sorpresa para ella fue mucho más enorme de lo normal. Mientras que en otras plataformas solo se ponían a convencer a los demás de que les den sus monedas, diciendo cosas como que tenían un padre anciano, otra era madre, y otro que era pobre, y ganar 5 millones les ayudaría a salir de la pobreza. Decían tonterías la verdad. Y bueno,
Al final los elegidos fueron 617, 441, 990, 723, 781 y 797. Por lo que tras la ida de este helicóptero nos despedimos de Beast City. Nos despedimos también de los concursantes ahí, pues ahora todos ellos se van a sus casas. Y con solo 60 jugadores, iniciará la siguiente etapa en la isla privada de casi 2 millones de dólares de MrBeast, con la posibilidad de ganarse la dichosa isla privada. Y quizá, y solo quizá si se siguen esforzando, también podrían ganar los 5 millones de dólares de los Beast Games. Una vez todos llegan a la isla privada, se ponen a ver todo lo veíble ahí, para que luego MrBeast le diga que si quieren competir por la isla, solo habrá un ganador, y los demás serán eliminados de la competencia. Mientras que los que no quieran competir por la isla, irán hacia otra isla a pasar unas vacaciones todo pagado, y tendrán un pase directo hacia los 50 últimos, que sabiendo que ya solo quedan 60 no es mucho la verdad. Pero bueno, tras esto Jimmy empieza a preguntar uno por uno si decían tener la isla privada, hasta que luego de recibir varios rechazos, varios otros accedieron a competir por la isla privada de MrBeast, siendo que 9 valientes personas serán los que se mecharán por las escrituras de la isla, mientras que 51 personas se irán de vacaciones. Y pues para empezar vemos que todos se ponen camuflaje en la cara, y era porque el primer desafío será una competencia de escondidas, donde ellos 9 se esconderán, mientras fuerzas élites del mar los buscarán. Hasta bajan todo el picardo del helicóptero, hermanito. Pero los participantes tendrían toda una isla para esconderse, así que tenían que ser muy hábiles si querían ganar. Y pues, ¿qué decirte? Sí se me hace bastante interesante la serie, y eso que apenas creo que el siguiente episodio será la mitad de la serie en sí, por lo que no puedo esperar para verlo. Así que, mientras esperan una semana más a que salga el quinto episodio, aquí les dejaré otros 2 videazos que sé que les encantarán. No olviden suscribirse y dejar su like. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.